Vengo pensando que todo tiempo nuevo es como un parto. Da miedo a lo desconocido, al fracaso, al dolor. Porque los partos duelen, cansan, sangran, confunden. No sabemos de qué se trata el futuro, porque estamos construidos de pasado. Y sin embargo, allá vamos, aturdidos, pero siempre, siempre a la pelea. Bueno, y hablamos de partos, y un libro es de alguna manera un parto. Y lo que está sucediendo con las mujeres en el país y buena parte del mundo también es de algún modo un parto histórico, un parto de esta era. A partir de la denuncia que hizo pública Thelma Fardín en el marco del colectivo Actrices Argentinas, cientos de mujeres rompieron la cadena de silencio y comenzaron a contar sus historias. El arte de no callar, que así se llama este libro, en primera persona, enlaza la experiencia personal de Thelma con los testimonios tan verídicos como indignantes de otras víctimas de abusos sexuales. Escuchen estas cifras. La historia de Thelma sirve para que se sepa que de cada 1000 abusos sexuales, solo 100 son denunciados. De esos 100, solo 1 llega a sentencia. A nivel mundial, la estadística muestra que solo el 4% de las denuncias son falsas. Muchas veces se acusa a las mujeres que hacen este tipo de denuncias de que las denuncias son falsas, pero solo el 4% lo son según las estadísticas. Lo que hay es impunidad, no denuncias falsas. A partir del 11 de diciembre, las denuncias aumentaron un 1200%. Alguien que colaboró con este libro de Thelma Fardín, Patricia Wechter, directora de la Red por la Infancia, escribe en este libro: Thelma logró que la vergüenza cambie de vereda. Quien huyó esta vez no fue la víctima, y eso es un cambio de paradigma. Thelma Fardín. El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad. ¿Cómo estás, Thelma? Muy bien, muy movilizada de estar acá. Y ahora en esta sala donde fue la conferencia el 11 de diciembre y ahora con este libro en tu mano, así que es un cambio enorme en 5 meses. Yo decía, sacar un libro es un parto, yo saqué 4. Un hombre nunca sabe lo que es un parto, pero viste, es muy de macho decir que parto. Y que bueno, yo soy mujer, pero tampoco sé lo que es un parto, porque todavía no atravesé la experiencia, así que me jacto de decir esa frase. No te corre el reloj biológico todavía. No. Sacás un libro que tiene un mensaje muy potente. No lo leí todo todavía porque está recién fresquito. Los libros hay que olerlos, ¿lo leíste? Sí, apenas lo saqué del sobre hoy cuando llego a casa. La nariz como los buenos vinos. Sacar un libro es tirar un mensaje completo, ¿no? ¿Te sentís un modelo? No. Sí me pasó, vos la nombrabas a Paula Baxter, la directora de Red por la Infancia, que en la medida en la que yo le contaba como cuál era toda mi situación, ella me decía, sos la regla, tu caso es de manual. Entonces, en ese sentido me siento un modelo, ¿no? Como el caso de manual. Después es tan difícil decir cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer. Depende tanto de cada contexto, de cada familia, de cada personalidad de la víctima. Es muy difícil. Entonces, decir no hay un modelo a seguir. Entonces, para mí es imposible sentirme un modelo. Sí, ojalá algunos de los puntos que yo recorrí y que en este libro cuento sirvan para que otras personas lo puedan tomar. Y sí es esta sensación de poder dar un mensaje más completo, ¿no? Porque después de la explosión he hecho alguna nota y demás, y sí sentía que quedaba siempre acotado lo que tenía para decir. Y me parece acotado a una escena tremenda. Sí, y más allá de que después se me dio la posibilidad y el espacio, tenemos esta tendencia de volver siempre a lo que nos parece, a lo morboso, si se quiere. Ahora, vos decís modelo no, pero símbolo sí. ¿Cómo te llevas a los 26 años siendo un símbolo de esta
explosión de las mujeres por sus derechos y denunciando abusos y reclamando cosas. Sos un símbolo y sacar un libro es asumirse como tal. Me gusta que me lo reflejes así, ¿no? Que por sacar un libro, la verdad es que no lo había pensado, sí lo sentí como una herramienta, porque después de la denuncia para mí fue muy difícil ver cómo seguía la vida, aunque me ofrecían algún trabajo, por ejemplo, en programas como panelista o en alguna serie pero infantil, fue muy difícil para mí volver a encontrar cuál era mi rol como actriz, y en ese proceso estoy. Entonces refugiarme en las letras era una buena opción. Siempre soñé con escribir, entonces me pasó que no lo vi como esto que vos me planteás, que digo, a lo mejor sí, pero realmente para mí fue más encontrar una salida y una manera de continuar con la vida. Ahora, vos sos actriz, vos te desempeñás en el terreno de lo simbólico, de lo metafórico, de lo representativo, en el sentido de representar, de la recreación. ¿Cómo te llevas con eso, con ser de golpe protagonista? ¿No? No sos la actriz representando un papel. Algunos creen que sí, te cuestionan por eso, incluso lo haces ver en el propio libro y les contestás. Pero ¿cómo es pasar a ser la protagonista de la historia, a ser de aquella pequeña equilibrista de tu libro, a ser la primadona de esta historia tuya en un libro autobiográfico, que no deja de ser una narración y en algunos momentos hasta un cuento y una novela? Leíste bastante, a pesar de que te llegó hoy. Bueno, uno vive de eso también. No solo los actores tienen que leer. Es difícil, porque yo lo hablaba con Darío está en imposible de nombrar. La primera vez que me junté a tomar un café con él, que de hecho lo cuento en el libro, él me dijo, vos vas a hacer tapa de todos los diarios, pero por tu vida privada, ¿estás segura de que podés con eso? Y la verdad es que yo en ese momento, un poco ingenuamente, creí que era una exageración, y pensando que con todo lo que pasa en este país y en el mundo, sí sabía que podía llegar a farandulizarse y a caer en la noticia, pero que iba a pasar. Jamás me imaginé este nivel de explosión. Todavía estoy aprendiendo a vivir con eso, a salir a la calle y saber que entramos a un restaurante con mis amigas o con mi novio y que hay una cosa, como el susurro de... Claro, que no es solo el cholulismo de levantarse a pedir un autógrafo o una sonrisa cómplice porque te vieron en algún lado, sino otra cosa, ¿no? Sí, porque ya sé, yo he vivido con eso, ¿no? La época de Patito, sobre todo, fue de muchísima exposición y fue el momento en el que yo tuve que como casi volver a elegir la profesión porque a mí me generaba mucho conflicto tanta exposición. Y hay una diferencia abismal entre ese murmullo que sabes que tiene que ver con tu trabajo y ese murmullo que sé que tiene que ver con lo que hice con mi historia personal, pero hay días que es muy duro. ¿Sentís un murmullo de rechazo también? No ¿O de cuestionamiento? En la calle una sola vez una persona se animó, y no hace mucho, una señora muy mayor, me esperó, yo entré al baño de un café y la señora me esperó en la puerta cuando salí por el tono en el que me preguntó, vos sos la que hizo la denuncia, y yo sabía que venía con una carga muy pesada, como me lo estaba diciendo, y le dije que sí, y la verdad que me agredió bastante. Le dije, bueno, señora, yo entiendo que no le dé el corazón, pero le pido que pare. Y me dice, bueno, cállate, no te quiero escuchar. Qué locura, porque yo tampoco la quiero escuchar a usted y sin embargo estoy... Pero fue esa única vez. Después la verdad es que en la calle lo único que me encuentro son abrazos, mucho, y además de todas las edades, jóvenes, hombres, que a mí eso me ¿Cómo elegiste mucho. esta fórmula de alguna manera responder a tweets un poco... algunos acomodados o traducidos, por parte de Twitter se escribe bastante mal. Sí. ¿Cómo elegiste esa fórmula? Porque incluso respondés a muchos que son cuestionamientos. Por un lado, este libro, como todo lo que hice en este proceso, nada fue en la soledad total. Es casi una autoentrevista este libro, porque esos tweets te preguntan desde el abogado del diablo, ¿no? Sí. Y también fue muy difícil para mí. Yo tomé la decisión de mantenerme callada y de no salir a responder a cada cosa y a cada agravio, pero sí, por supuesto, a todo se me iba generando. Soy una persona con mucha opinión sobre, si se me pregunta, tengo una opinión prácticamente para todo,
Y por supuesto que estaban hablando de mí, entonces a pesar de que mi trabajo cotidiano es eso, ¿no? Tratar de que no me entren todas esas balas, de todas maneras sí tenía algo para decir, porque justamente es esto que es lo que tratamos de decir con lo que dice atrás en el libro. No me lo hacen solamente a mí, es de verdad que mi caso sirve para mostrar lo que pasa en micro, solo que acá quedó súper expuesto, entonces lo ves en macro, pero desde ese lugar también era poner un poco a prueba y mostrar y tratar de desmantelar, como lo hago también con lo que pasa con la justicia. Cuando nos dicen vayan a la justicia, hay una utopía que se cree que la justicia es un lugar justo, y lamentablemente es todo lo contrario, es prácticamente una tortura decirle a alguien en este tipo de denuncias, ¿no? Y bueno, igual creo que acá estamos acostumbrados a que también medio nos resignamos Sí, a... pero vos lo contás acá, ¿no? Que en nombre de la defensa, del derecho a la defensa, el acusado, digamos, tiene un abogado gratis y aquel que fue víctima, como es tu caso, tiene que ir a denunciar y correr con todos los costos de ese funcionamiento, empezando por ahí toda la secuencia. Uno de los cuestionamientos que se te hizo fue que siendo actriz elegiste comunicar tu situación y tu historia desde un hecho artístico, porque ese video fue muy dramático, muy teatral, y ahora volvés al hecho artístico para comunicarte, porque bueno, un libro es también una obra de arte, está muy bien escrito, ¿eh? ¿La sobreactuación fue un riesgo que corriste en contar tu historia? Ojalá hubiera actuado. Creo que como actriz ahí está mi limitación, jamás podría actuar una emoción así. Fue muy duro grabar ese video, fue terrible y yo no lo siento como un hecho artístico, sino como la cotidianidad. Para mí es un espacio de mucha contención, la cámara, y además eran todos mis amigos, porque mis amigos son personas que conocí trabajando, entonces ¿Y que me estaban podían, detrás de cámara? sí, que me podían brindar un espacio de contención. Y también sabiendo que, como pasó de todas maneras, a pesar de haber sido muy explícita, siempre se va a lo morboso. Yo sabía que, una vez que hice la denuncia en Nicaragua, sabía, porque el cónsul al que lo notifiqué me dijo, yo tengo que avisar a Argentina, y vos sabés muchísimo que las noticias que tienen que ver con lo judicial automáticamente son titulares. Y yo sabía en ese sentido que quería que estuviera en mi poder porque era mi historia. Y elegí contarlo en ese espacio porque es la manera en la que yo más segura me sentía. Y para no tener que contarlo nunca más, y para no escuchar a nadie diciendo, no, porque lo que dice Telma que pasó es tal y tal cosa. Quería que si alguien tenía que hablar sobre la situación, no tuviera... Ahí estaban todos los detalles contados sesudamente. Exactamente. ¿No tenés miedo que ahora te digan que no solo sobreactuaste, sino que saliste a vender tu historia? Porque los libros se venden, ¿viste? Los libros se venden. La gente va a hablar, hagas lo que hagas, creo yo. Justo este fin de semana veía un documental de Netflix sobre Bremé, no me va a salir el nombre, pero que es fantástico, que es como el llamado del coraje. Y ella plantea como, porque obviamente tengo altibajos y tengo días en los que lo que opina la gente que está cómodamente sentada en su sillón me afecta. Y ella planteaba justamente, bueno, para ser valiente primero además hay que tener una gran vulnerabilidad, hay que poder ponerse vulnerable. Y yo me puse vulnerable en ese video, contando mi historia, en este libro vuelvo a hacerlo. Para ser valiente hay que haber sido cobarde alguna vez, saber de qué se trata. Es muy duro ver del otro lado. Yo veía a muchas mujeres saliendo a denunciar y siendo atacadísimas, porque atacadas no solamente por la opinión pública, sino porque otra de las grandes falencias es que como los delitos prescriben, por eso también ahora yo presenté una petición en Change para que se vote un proyecto de ley en el que los delitos de abuso sexual no prescriban. Es muy duro porque te ponen un bozal de vuelta en la boca y no puedes hablar. No fue mi caso porque lamentablemente me pasó en la minoría de edad, pero veía como acá Luanita, no solamente ellas no podían ir a la justicia porque no tenían un paraguas a donde denunciar, sino que ellas eran llevadas a la justicia. Entonces ahí me sentía... Sí, es Telma Fardín, ustedes la conocen, está lanzando su libro, su primer libro. Gran lector, ahora vamos a hablar de eso. El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad. Ya la seguimos. Telma Fardín, entonces, presentando, antes que en la Feria del Libro, va a ser el 1 de mayo a las 6:30 de la tarde. Correcto.
presentando El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad. Hablamos del libro, pero hablamos de su historia y sobre todo de la historia que todos ustedes conocen, y sobre todo qué le fue quedando a ella, y en la sala de multiteatro donde el 11 de diciembre se hizo la ruidosa presentación del caso de Thelma Fardín por el colectivo de actrices argentinas. Exponerte ante un público grande, porque vas a ir al Perindongui en la Feria del Libro, y no para actuar, sino para contar cara a cara con la gente en una platea, mirándote, ¿te genera un desafío extra? Supongo que ese día tendré una respuesta más concreta. Hace poco tuve la presentación del libro de Mariana Carabajal, Yo te creo hermana, y yo era una de las presentadoras con la Pecker y con Piñeiro. Y la verdad es que Piñeiro. con Claudia. Mariana Carabajal, Luciana Pecker, periodistas con una militancia feminista conocida. Impresionante. Y Claudia Piñeiro, escritora muy conocida, que abrió con un discurso muy verde, muy pañuelo verde, la Feria del Libro del año pasado o el anterior. El año pasado, si no me equivoco. Y todas referentes para mí. Y me sentí muy contenida, me sentí capaz después por las devoluciones de la Pecker, sobre todo, que somos muy amigas. Dije, este es un espacio en el que yo como comunicadora me siento bien, me siento cómoda. Es más, creo que me siento mucho más nerviosa antes de entrar a un escenario a actuar, muchísimo más. Y además no se me pasan los nervios, digo, pasan los años y actúo desde que tengo 6 y sigo sintiendo los mismos nervios. Y acá, como soy yo con mis ideas y mi manera de pensar, casi que no hay margen de error, entonces me genera... ¿Conoces este argumento más que ningún otro en tu vida? Exactamente, no es que hay una letra que me puedo olvidar como me puede llegar a pasar cuando estoy por subirme a un escenario a actuar. Y además eso, no voy a estar sola, voy a estar muy contenida porque va a estar Darío como presentador, va a estar la Pecker y va a estar Ingrid Beck, así que es un contexto amable. No sé si esta es difícil, pero te sentás en la platea y en la primera fila está sentado Juan D'Artés. ¿Qué haces? No sabés si esta es difícil, es terrible lo que me acabas de preguntar. No, probablemente ni entre, imagínate. No sé qué me puede pasar si me lo tengo que cruzar. La única vez que creí cruzármelo en la calle me sentí paralizada. Y me agarró un ataque de angustia y afortunadamente no era y no me lo tuve que volver a cruzar, pero asumo que no, se suspendería la presentación, así que esperemos que no pase. ¿De algún modo te generó algo parecido a la culpa o al arrepentimiento o a fui demasiado lejos el tema de que el mensaje de Juan D'Artés a través de sus abogados, sobre todo, de Fernando Burlando más que nada, es una persona arruinada, un muerto en vida, alguien que se le acabó todo? ¿Vos te sentís alguna responsabilidad por eso? No, sería terrible que yo sienta responsabilidad por eso, ¿no? Porque es una de las estrategias que se utilizan. Además, se nos vuelve a sentar a nosotras en el banquillo de las acusadas y de vuelta a exponer el ojo sobre la víctima y hacernos cargo de una responsabilidad. No elegimos lo que nos pasó, mucho menos elegimos lo que haga esa persona con lo que nosotras pudimos hacer en nuestra vida con eso. Yo creo que la culpa debería estar solamente del otro lado. Que es difícil y que es duro esto que sucede y que nos tenemos que sentar a pensar qué pasa. Yo lo digo siempre, a mí no me interesa ser verduga de nadie. Yo todo lo que hago, de la única manera que encuentro motor para hacerlo es pensando en qué es lo mejor para mí, qué es lo que me sana a mí, qué es lo que mañana me va a hacer sentirme mejor conmigo misma. Y ya después pensar en el otro, en este otro, ¿no? Yo trato de vivir mi vida así pensando en los otros, pero en este otro que me hizo tanto daño, más allá de lo que me pueda pasar como acto reflejo, la verdad es que no es mi responsabilidad. ¿Cuánto hay en el caso de D'Artés de repetición de tu historia familiar? Yo sí creo que es duro y es inevitable pensar que esto es algo que se reproduce no solamente en mi familia, sino en tantas otras. Esto es lo que te decía cuando hablo de Paula Baxter contando Tu caso es de manual. Y entiendo que éramos muchas en esa gira y por supuesto que es una de las cosas que puse sobre la mesa y que me puse a pensar porque esto me pasó a mí. Más allá de eso, yo puedo hacer algo con mi historia.
con lo que a mí me toca. Después de la historia de las demás historia mujeres no puedo... tiene una historia más vieja, familiar, de abusos y de maltratos por parte de a quien vos llamás en el libro mi progenitor. O sea, como que dos paréntesis en el medio de los que está tu vida, ¿no? O sea, y muy relacionados a esta cosa tan patriarcal y tan dura del abuso, ¿no? Pero marcada desde tu propia vida familiar. A eso iba. Sí, y entiendo a lo que vas, y ahí es donde digo, hay algo que lamentablemente es de manual y que por eso digo me excede, y yo puedo hacer algo con lo que toca de mí, con lo que me toca a mí como protagonista, ¿no? Vos decías, lamentablemente en esta historia yo soy protagonista, y en la historia de lo que sucedió en mi familia, así lo veo yo, es mi progenitor, es la persona que me trajo al mundo, y yo hice mi trabajo con respecto a eso, pero... ¿A quién deliberadamente no llamás mi padre? Es una decisión, sí, es una decisión. El rol de padre es un rol que uno ejerce. No, yo por lo menos, esta es mi mirada, yo no creo que uno sea padre, madre por el solo hecho genético. De procrear. Exacto, sí, por eso es una decisión de ser el progenitor, y sí, yo hice mi trabajo con eso y con lo que eso tiene que ver en mi historia, pero bueno, lamentablemente ahí no soy protagonista, más allá de lo que sí me toca trabajar a mí, que es haber nacido de esta persona, pero y después lo que sucede, lamentablemente ahí la protagonista no soy yo. Entonces ahí es donde yo digo, yo no puedo hablar, son otras las personas que pueden hablar en primera persona. En lo personal tuyo, ¿es la primera vez que estás en un caso judicializado? Claro, sí. ¿Y cómo es Nicaragua y todo ese...? Nunca me hubiera imaginado, sí. La verdad es que pensé que nunca me iba a tocar en la vida tener que estar expuesta a una situación así. Nicaragua está prendida a fuego, lamentablemente, es muy duro. Sí, social y políticamente terrible. Sí, constitucionalmente, destruida. digo, están realmente muy mal. Las personas que me asesoraron a mí judicialmente cuando fui a hacer la denuncia ahora están exiliadas. Tuvieron que huir de su país, así que estamos hablando de un país que tiene ese tipo de, ese contexto, ¿no? Esa realidad. Y después es duro porque son tus allegados los que tienen que salir de testigos, es muy difícil como... Mecánicamente es dificilísimo. Dificilísimo, económicamente es dificilísimo, y para mí también sigue siendo difícil porque, bueno, lo primero que sucede en este tipo de denuncias es que sos vos la que recibe las pericias físicas, psicológicas, después hice otras pericias de parte psiquiátricas, psicológicas, es muy duro estar revolviendo una y otra vez. Y además con muy poca esperanza de justicia real, ¿no? Porque vos leías las cifras recién, de 1000 se denuncian 100, de 100 uno llega a sentencia. Ya mi caso es muy único para además pretender que sea lo suficientemente único y consiga una condena. Cuesta arriba. Thelma Fardín, nos volvemos a encontrar en un cachito nomás, para algo más que la despedida. Las cloacas llegaron al barrio San Francisco y ya están habilitadas 51 manzanas de Morón Sur, entre las calles Ortiguera, Stevenson, Don Bosco y Eva Perón. Ahora los trabajos continúan en Aedo y El Palomar. Con esta histórica obra, más de 75.000 vecinos tendrán cloacas en Morón. Estas son obras para siempre. Morón Gobierno. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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 Legislatura de la Ci
La despedida entonces con Telma Fardín, que está lanzando su libro, el 1 de mayo va a estar en la Feria del Libro a las 6:30. Telma Fardín, El arte de no callar. ¿Cambió algo en el ambiente artístico después del 11 de diciembre? Yo creo que ya se venía gestando un cambio, ¿no? Después de lo que hizo Calo, después de su denuncia, ya se venía como generando una cosa de más conciencia. Y en la calle, en la sociedad, yo me acuerdo del año pasado estaba grabando una novela y todas nos fuimos, actrices, de producción, vestuario, maquillaje, nos fuimos a la primera vigilia por la votación del aborto legal. Y ya me parece que todo eso estaba generando, así como en toda la sociedad es un laburo más y en ese laburo ya se sentía otra cosa. Ahora, después de mi denuncia, todavía no me tocó estar en un set y no sabría decirte con certeza, pero creo que no solamente eso. Hace poco compartí con Maite Lanata, que hizo un personaje en 100 días y su personaje, al hablar de otras formas de encarar la sexualidad y demás, ya abrió otras puertas, y eso fue antes de nuestra denuncia desde el colectivo. Bueno, y la agenda de género se metió en el prime time de las novelas y de la ficción en la tele, ¿no? Afortunadamente. Con Calo Rivero también. Con Calo. Protagonista ahí en Sí, yo creo que Campanas en la noche. Sobre todo, no la pude ver Campanas. La verdad que después del 11, prender la tele para mí empieza a ser algo como medio prohibido. Miro Netflix y demás y me escapo de prender la tele y ver en el Zócalo el caso Telma Fardín, porque la verdad es que si no es muy agotador esta cosa que vos me preguntabas, ¿no? ¿Qué se siente ser protagonista? Y la verdad que es bastante insoportable a veces. Entonces, no la vi la novela, pero me parece que estamos todos, y vayas donde vayas, al trabajo que sea, mi mejor amiga labura en un banco y también es un tema que está candente, sea donde sea. Pero ¿y por qué se organizan las actrices y no las bancarias? Ojo que se están organizando, y yo creo que en ese sentido, sobre todo cuando se le reclama a la colectiva Actrices Argentinas que se haga cargo de un montón de cosas, cuando no somos el Estado, el gremio de todas las mujeres. No tenemos los recursos, nos encantaría, porque si vieras cómo laburamos y cómo labura todo el mundo con hijos, criando hijos y demás, y tratando de salir a laburar y qué sé yo, me parece que lo que estaría bueno es que sirva como ejemplo y que se vea esto, que se vea que en cualquier espacio uno se puede organizar. ¿Confías en que en Nicaragua haya justicia? Qué difícil. Nicaragua necesita reconstituirse, claro. Me parece re pretencioso pensar que primero va a haber justicia en mi caso, cuando realmente lo que está pasando a nivel social e institucional en Nicaragua es tremendo. Y yo no estaba enterada hasta que no me dijeron tenés que ir a radicar la denuncia ya, y ni yo ni muchísima gente. Hablamos sin saber demasiado. Entonces, espero que sí, o sea, si me preguntás qué espero, cuando cierro los ojos me voy a dormir y pienso en esta situación, y sí, ojalá haya justicia, porque me parece que cuando se habla de este caso como un antes y un después, sería reparador para mí y para muchas ver que existe la justicia. Pero ¿y si no, la vida sigue, y ya hubo justicia, creo yo, desde lo que nos pasó socialmente. Más allá de que no creo que tengamos que constituirnos todos como jueces, porque me encantaría que la justicia sea justicia. Como eso no sucede, yo creo que pretender, además de todo lo que ya atravesé con esta situación, llegar a lo que hoy por hoy me parece utópico, que es que haya justicia, creo que también tengo que refugiarme en que el avance que dimos como sociedad es enorme. Gracias, Telma. Por favor. Nos vemos la próxima. Y me voy una vez más a lo profundo de la noche, y me voy como siempre, lleno de dudas. Y una sola certeza: quiero ser una especie de partero de preguntas. Es mi aporte que algún día encontremos la respuesta, y sobre todo a que estemos dispuestos a escucharla.